Se ha desarrollado toda la temática relativa a la valoración de las propuestas, lo que llamamos costos, y también se han dado las bases, por lo menos lo más esencial, de la temática de dirección de proyectos. Esa sería, yo creo, la palabra adecuada, de las cuales una obra puede ser el proyecto completo o puede ser parte del proyecto. Además, hay que entender también que los proyectos suelen ser algunas veces el paso previo a la ejecución de la obra. En el caso de las construcciones suele ser así, ¿no? Primero se hace el proyecto. ¿Qué quiere decir el proyecto? Quiere decir los planos, las especificaciones, toda la documentación necesaria previa a la etapa de construcción. Entonces, por eso decía hace un momento de que la ejecución de la obra misma puede ser parte del proyecto o una parte con la continuación, digamos, de la etapa de elaboración del proyecto propiamente dicho, que es la elaboración de documentos, la concepción, la financiación, la factibilidad, desde la idea, ¿no es cierto?, la construcción de toda la información necesaria, darle la forma adecuada para que esté lista para ser ejecutada, que vendría a ser, en el caso de las obras de construcción, la obra propiamente dicha. En ese sentido, si hablamos de proyectos, solamente de proyecto y no de ejecución, solamente la preparación de todo lo necesario para ejecutar tendríamos el punto de partida es el propietario, que con la adecuada información y las asesorías del caso, ¿no es cierto? Porque necesita, puede ser que sea un empresario que vende carne, no tiene la menor idea de lo que pero quiere hacer un supermercado, entonces obviamente tiene que hacerse asesorar, qué espacio, qué terreno necesita, más o menos qué capital, ir a visitar los otros supermercados, etcétera, munirse de información y hacerse asesorar con la gente entendida de esto. Una vez que se tiene más o menos el panorama completo y siempre contando con las asesorías del caso, el propietario buscará a alguien que se haga cargo de en su nombre, porque él entiende de carnes, pero no de supermercados, entonces de la construcción de supermercados. Entonces, contratan a alguien entendido en la temática que se ocupe de supervisar, se le llama vigilar, controlar, después vamos a hablar de eso, a la gente encargada de realizar verdaderamente, materializar el proyecto. Entonces el supervisor probablemente tenga un equipo de apoyo y el proyectista que seguramente tendrá una cabeza, puede ser una persona, una empresa, y también tendrá su equipo. Entonces este vendría a ser un esquema sencillo de cómo funciona el asunto. Ahora, eventualmente puede no haber supervisión, ni por consiguiente tampoco su equipo, sino que directamente el propietario hace contacto con algún proyectista, ¿no es cierto?, y su equipo. Esto obviamente le expone al propietario, si es que no tiene conocimiento preciso sobre lo que quiere hacer, a simplemente basarse en su confianza, en la confianza que puede tener en los proyectistas que contrate. ¿Sí? En el caso de cuando ya se llega a la ejecución y suponemos que el proyecto ya está hecho, más o menos la figura es la siguiente, ¿no? El propietario ya para la ejecución de la obra, si es que en este caso fuera una construcción, lo mismo, asesorándose e informándose lo necesario, contrata a alguien que sea entendido en el asunto, que tendrá su equipo, ¿verdad? Y con su equipo en muchas obras se suele contratar, ¿sí?, un equipo de fiscalización, puede ser una persona, puede ser una empresa y que tienen su equipo, para poder asegurarse de que los constructores actúen de buena manera. Entonces, la fiscalización, ¿verdad? Ejercerá una autoridad sobre los constructores, ¿no es cierto?, sobre los constructores y su equipo de construcción. Entonces, el fiscal está por debajo del supervisor y el supervisor representa directamente al dueño. En muchos casos, el supervisor, en su relación con la fiscalización, que es su representante en la obra, ante los ejecutores, recibe también el apoyo, ¿no es cierto?, de los proyectistas y su equipo. Este suele ser también un esquema operativo bastante práctico, pero obviamente no es un flujo patrón, ¿no? Es un flujo de ejemplo nada más, porque puede ser modificado. Puede no haber apoyo de los proyectistas, por ejemplo, puede no haber. En algunos casos los propios proyectistas pueden hacerse cargo de la supervisión.
En otros casos no hay esta doble figura de supervisión y fiscalización, sino que directamente, ya sea la supervisión o la fiscalización, puede actuar directamente sobre los constructores, puesto que estamos hablando de la ejecución de la obra. Entonces son distintas figuras y actualmente el propio dueño del dinero, que el que va a poner el dinero, puede tener contacto directo con los constructores y su equipo, eliminando por lo tanto el equipo de supervisión, el equipo de fiscalización, el equipo de proyectistas y todo lo anterior. En algunos casos, inclusive, el mismo equipo que hace el proyecto es el que hace la construcción. Y en esos casos también, eventualmente, no hay ninguna otra figura más, sino que es la relación propietario y equipo. Es más, jóvenes. Hay situaciones en las que el propietario hace contacto directamente con alguien, o con alguna empresa, o con alguna persona, y esa persona se hace cargo del proyecto y se hace cargo de la ejecución de la obra. No hay supervisión, no hay fiscalización, no hay proyectistas aparte, como ya lo había dicho. Y además tampoco hay información ni tampoco hay asesoramiento para el propietario. El propietario deposita su completa confianza en la persona o la empresa a la que le está encargando ambas cosas, ¿no? En realidad todo. Ahora es bueno hacer una pequeña aclaración respecto a la terminología de supervisión y fiscalización. Muchas veces se confunde esta terminología, entonces puede ser, digo yo, en este esquema, en alguna parte, aunque este esquema no es un esquema patrón, como les decía, pero la idea está dada, en vez de supervisión venga fiscalización y en vez de fiscalización venga supervisión. ¿Ok? Lo mismo aquí, probablemente en alguna parte, en vez de supervisión, diga fiscalización, porque en nuestro medio y también me parece afuera, de acuerdo a la información que se puede encontrar en Internet y otros ejemplos y patrones que existen ahí como información, estos dos términos se confunden muchas veces en cuanto a su función, ¿no es cierto? En cuanto no tanto a su función, sino a su jerarquía, es decir, cuál está encima de cuál. Por ese motivo yo me tomé la molestia, digamos, la inquietud de ver en el diccionario la definición de ambas cosas y en resumen significan lo mismo. Podríamos decir que casi son sinónimos y el hecho de que la supervisión se suele pensar en la mayoría de los casos, grandes proyectos, proyectos internacionales, etcétera, la supervisión normalmente está por encima de la fiscalización. Y una manera de aceptar esta realidad es el prefijo super, ¿no? Supervisión, super por encima de todo, ¿no? Yo por lo menos lo entiendo así. Y también que la supervisión, por ejemplo, en las grandes obras estatales financiadas con fondos internacionales o en las grandes obras internacionales, la supervisión es una empresa aparte, ¿no? Contratada por los inversores. En muchos casos los inversores son los estados, ¿no? O los gobiernos, ya sean locales, nacionales, qué sé yo, según el país. Y la supervisión en muchos casos también está formada por personajes o representantes de estas entidades, de estas asesoradas obviamente en la parte técnica, ya sea por personas que se contratan o ya sea por empresas que se contratan. Entonces, la supervisión consiste en la representación directa del propietario. Y la fiscalización, como la fiscalización nos suena un poco a aprobar o rechazar lo que está bien o lo que está mal, como los jueces del Poder Judicial, por ejemplo, los fiscales, perdón, que son los que acusadores, ¿no es cierto?, cuando se comete delito. Entonces, lo de la fiscalización parece ser más una palabra apropiada para el control directo del ejecutor. Por eso yo en lo personal, por ejemplo, y en la experiencia modesta que he podido tener y en alguna visión con contratos internacionales o grandes contratos, he podido ver que normalmente la supervisión está por encima de la fiscalización. Sin embargo, la controversia está en que el gobierno boliviano, desde los últimos años que gobierna el MAS, directamente han hecho su reglamentación y todo, de la cosa es al revés, ¿ya? O sea que el fiscal es la autoridad superior y la supervisión es la que se hace cargo del contacto directo con el ejecutor de la obra, o sea, al revés, ¿no? De lo que acabo de describir. Salvando esos pequeños detalles que no tienen mayor importancia, sino la comprensión en el caso adecuado, utilizará pues la terminología en el caso según corresponda y punto, ¿no? No habría mayor problema, yo creo. Eh, Hablando de las contrataciones, ¿y por qué introduzco esta temática de las contrataciones? Porque ya hemos hablado
tanto en la etapa de costos como en la etapa de direcciones de obra que existen, bueno, distintos factores que afectan estas temáticas y que tenemos que tener bastante cuidado en la evaluación de, de esto, ¿no? De todo lo que hemos descrito. En el caso de los presupuestos, por ejemplo, hemos mencionado como costo directo todo lo que tiene que ver con los materiales, mano de obra, equipos, etcétera. Y en el costo indirecto hemos mencionado todo lo que tiene que ver con las actividades que se realizan básicamente con la actividad comercial que representa vender servicios o vender bienes o producir algo. Sin embargo, no hemos hecho mucho énfasis porque no había espacio ni tampoco era muy apropiado en las cosas que vienen este, como costo indirecto también, pero que no son parte de la actividad rutinaria de la empresa o de la persona, ni tampoco forman parte de la obra en sí misma, sino que son costos indirectos, quiere decir eventuales, en este caso, que se dan solamente por la intención de participar en un concurso de propuestas. En este aspecto tenemos que identificar dos campos, el campo privado y el campo público. En el campo privado prácticamente no hay reglas, ¿no es cierto? Yo le puedo decir a mi amigo o a alguien que me presentan que sé que es constructor, por ejemplo, y decirle, por favor, arquitecto, quisiera que me construya mi casa y hacemos trato directo, sin fiscalización, sin asesoramiento, sin nada. Nos vamos donde un notario y hacemos un contrato y lo redactamos ahí a nuestra manera, con buena fe, con buenas intenciones y con confianza y listo, ¿no? Podemos hacer eso tranquilamente. O directamente ni hacemos contrato, ¿no? De palabra, cuánto me cobraría, $20,000, bueno, le daré el 50% la próxima semana y después le voy pagando en 3 cuotas, digamos, ¿no? Y listo, un acuerdo de buena fe que no siempre funcionan, obviamente, pero pues es la manera más rudimentaria, digamos, ¿no? De establecer una relación donde existen obligaciones por una parte del contratante, por otra parte del contratado. En muchos casos ni siquiera hay un papel, ¿verdad? Y a veces también hay un papel firmado por ambas partes, pero que no está reconocido legalmente. Después hay que hacer todo un proceso si es que hubiera alguna controversia. Y obviamente que también en este campo privado, así como hay la facilidad de actuar de una manera muy ligera, también hay la probabilidad de actuar de una manera muy compleja, ¿no? Por ejemplo, las grandes inversiones, las empresas transnacionales, por ejemplo, que vienen a este país o a cualquier otro país a hacer grandes inversiones para montar una fábrica, para montar alguna cosa, para construir una carretera, qué sé yo, ser contratadas por el... Ah, no, estamos hablando del caso privado. En el caso privado, entonces pueden poner las condiciones que quieran, ¿no es cierto? Ellos contratan a quienes quieran, ya sea extranjeros, ya sea bolivianos, contratan y ponen sus condiciones sobre cómo los van a contratar, cómo van a contratar empresas subcontratistas. De repente solamente viene 3 funcionarios chinos, por decir, o americanos, vienen 3 funcionarios que representan a su empresa y vienen y arman todo el paquete con gente de acá o la traen o de otros países, etcétera. No existen reglas porque ellos ven la manera de asegurar sus intereses y asegurarse de que las cosas vayan bien. Obviamente que primeramente seguramente se van a enterar cuáles son las reglas locales de cada país donde van a hacer sus trabajos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no es cierto? Pero tienen sus propios procedimientos, ¿no es cierto? El Estado local les pondrá sus condiciones, les controlará, qué sé yo, les impondrá pagos, no sé, ¿no? Algunos estados obligan a que las empresas extranjeras ocupen personal nacional o que ocupen materiales locales, etcétera. Son ya modalidades que son variables, pero como decía, en el ámbito privado prácticamente no se pueden adivinar las reglas, a pesar de que la repetición de esto, porque esto ocurre todos los días y hace 1000 años, ¿verdad? O más, desde que el ser humano está en la Tierra. Entonces, obviamente existen ciertos patrones, ¿no? Nadie va a inventar la pólvora, existen ciertos aspectos que se tienen que considerar siempre, ¿no es cierto? Por seguridad, y mientras más grande es la inversión, más ampulosa es la documentación, las condiciones, los requisitos, las reglas, los procedimientos y obviamente también los gastos, ¿no? En el caso público, en Bolivia existe una entidad que se llama el SICOES, que es el que regula las contrataciones tanto del Estado, del gobierno central, como de los departamentales y de los locales, y es bastante útil que el ingeniero civil que va a salir
a enfrentarse con ese mundo, es bastante útil, digamos, de que más o menos tenga una idea de cómo funciona la cosa. El Estado en Bolivia clasifica las obras públicas según el monto de las inversiones. Vale decir, ojo con esto, según el presupuesto. ¿Y quién elabora el presupuesto? Ellos, ¿no? Los del gobierno. Puede ser un funcionario del gobierno, puede ser alguien contratado por la entidad del gobierno. Por ejemplo, si la entidad del gobierno está encargada de, qué sé yo, distribuir leche, entonces obviamente no tienen ingenieros, ni tienen arquitectos, ni analistas de este tipo y contratarán a alguien para que haga algo, pero igualmente depende de ellos, o sea que ellos son los que elaboran el presupuesto. Ojo con eso, ¿no? Elaborarán bien, elaborarán mal, pero cuando los montos son inferiores a 20.000 bolivianos, las modalidades de contratación son muy sencillas, muy directas, porque pueden haber casos de, qué sé yo, comprar camas, 5 camas, y por decir, por presupuesto pueden ser 10.000 bolivianos, entonces no hay necesidad de hacer grandes documentos y exigir grandes cosas, ¿no? Pero si se tiene que amoblar el nuevo Palacio de Gobierno, son millones de dólares y negocios, ¿no? Entre medio millonarios, entonces ahí uno creería que ahí más bien las reglas son mayores y más bien las reglas las suprimen, ¿no? Totalmente, ¿para qué? Para que no se sepa nada. En fin, las cosas del Estado en Bolivia son muy dudosas, pero para la gente, para la que no está metida ahí, para la que no es del partido, para el que no da el toco, etcétera, hay que ajustarse a eso, y el ingeniero civil que sabe recién de la U, bueno, está invicto y tiene que pasar por todas estas cosas. Cuando las inversiones son entre 20.000 y en algunas categorías de prestación de venta, de compra de bienes, hasta hay una misma reglamentación hasta 50.000 bolivianos. Eh, los montos que son de 20.000 hasta 1 millón, entonces hay ciertas modalidades de contratación, ¿no es cierto? Y cuando son desde 1 millón de bolivianos hasta 70 millones, se tienen que hacer licitaciones públicas. Cuando es de mayor de 70 millones la presupuestación, entonces tendría que ser un concurso internacional. Sabemos que en Bolivia esas reglas se violan constantemente, especialmente en los últimos años, ¿no es cierto? En la que han venido empresas chinas, por ejemplo, no presentan garantías, no presentan nada, pero al boliviano se le exige todo y van a ver aquí el chorizano de cosas que hay que considerar. ¿Sí? Los procesos de contratación, más o menos haciendo un resumen, cómo se realiza un objetivo. Primero está la elaboración del proyecto, como habíamos dicho, y junto con la elaboración técnica del proyecto, vale decir, si fuera una obra de construcción, los planos, las especificaciones y todo, junto con eso, también se elaboran los documentos de los mecanismos que se van a utilizar para la contratación. Entonces, todas las especificaciones, las técnicas administrativas, legales, todos los procedimientos, se establecen los procedimientos para la licitación, si va a ser licitación, si va a ser invitación, etcétera. Luego viene la convocatoria propiamente dicha, donde se hace conocer a los posibles proponentes, se hace conocer todo lo que hemos dicho, toda la documentación, todo, porque para poder preparar sus propuestas, esta gente necesita saber todo, no solamente para presentar su propuesta, elaborar su propuesta, sino también para poder presentarla, ¿no? Hay procedimientos, gastos y todo eso. Luego viene la contratación propiamente dicha, que supuestamente es al elegido o a la empresa elegida, y luego viene la ejecución. La ejecución terminará de alguna manera satisfactoriamente, y esto, lo último de esto es el cierre del contrato, es decir, dar por terminado el contrato donde se supone que las cosas han sido correctas. En las convocatorias a presentación de propuestas existen las invitaciones directas, cuando de alguna manera la empresa licitante, en este caso del Estado, ha hecho un registro previo de los proponentes y verificando que cumplan con ciertos requisitos que ellos mismos imponen. ¿Correcto? En otros casos se invita, es una invitación a ciertas personas que ya ellos tienen elegidas, generalmente por política, porque sean del partido o porque han puesto su aporte y cosas así muy curiosas, ¿no? O sea que el ingeniero civil que sale de la U con su cartoncito bajo el brazo, nunca jamás le van a invitar
así por así, porque nunca piden la lista de ingenieros a la universidad, invitan a todos, así debería ser, si tanto hablan de igualdad, ¿no? Sin embargo, van a ver que la figura es totalmente diferente. Entonces, dentro de la documentación que se prepara para una invitación, porque también puede llamarse licitación, la licitación pública quiere decir que se la tiene que hacer conocer a todos. Es una invitación abierta para que participen todos, por lo tanto, se la tiene que dar a conocer a través del periódico, a través de la radio, a través de las redes sociales, del internet, qué sé yo, por los medios que permitan a cualquier persona, a cualquier ingeniero civil, enterarse de eso y si es que le conviene o le interesa, pues no, seguir adelante, ¿no? Para todo esto normalmente se prepara una documentación que se llama el pliego de condiciones, ¿sí? Tal como su nombre lo indica, es un resumen, se le llama pliego porque puede tener muchas condiciones, ¿sí? Entonces es un pliego de documentos, un montón de documentos, o fajo, o lo que quieran llamarle, o puede ser una hojita también, ¿no? En ese pliego de condiciones está indicado todo lo que se tiene que hacer para presentarse, para poder presentarse. Algunas veces se tiene que comprar el pliego, porque si no todos los que están pasando por la calle lo pedirían, ¿no es cierto? Hasta los que no tienen nada que ver con eso, no se puede partir como volantes. Y en ese pliego de condiciones están todo lo que debe hacerse para poder acceder a la presentación de la propuesta. Entonces, obviamente, los interesados tendrán que ver si les conviene, no les conviene, si está a su nivel, no está a su nivel, si pueden, no pueden, si tienen opción de ganar o no, porque hay una infinidad de gastos y de complicaciones, ¿sí? ¿Sí? Entonces, obviamente tendrán que analizar eso y cumplir con todos los requisitos. Normalmente en las invitaciones públicas se separa la documentación que se prepara. Por una parte se presentan todos los requisitos que pidan, qué sé yo, carnet de identidad, documentos de constitución de la empresa, certificado de buena conducta, que no deben dineros al Estado, balances, capital, declaración de capital, antecedentes, currículum, todo, ¿no? Todas las certificaciones, comprobaciones, inscripción en la Cámara, en la construcción, de repente inscripción en algún ministerio, qué sé yo, ¿no? Todos los documentos que se tienen que presentar se presentan separados de la propuesta económica, de la propuesta técnica, separados. Y entonces, si algún documento en el primer sobre, digamos, se llama sobre A y sobre B, en el primer sobre, donde se debería tener toda la documentación que han pedido, absolutamente toda, supuestamente, si falta algo o alguna cosa dudosa o alguna observación, entonces ya no se abre el sobre B. En el sobre B están solamente los habilitados del sobre A, o sea que algunas veces se pueden presentar 20 propuestas y de las 20 solamente 4 son aceptadas para abrirse el sobre B y en el sobre B está el presupuesto o ciertas cosas que tienen que ver con lo técnico, donde ya se supone que todos están habilitados, todos los competidores, y solamente se basan en algún criterio técnico o económico para hacer la selección final. ¿Okay? Entonces, más o menos la cosa funciona así, se describe lo mejor posible en el texto, y está también más o menos el contenido mínimo que suele tener un contrato, ¿no es cierto? Ya líneas arriba dijimos hace un momento que en el campo privado no existen reglas, ¿no es cierto? No existen, pero sí existen ya patrones. Por ejemplo, si uno va a una notaría y le dice, ¿tiene algún modelo de contrato de obra de construcción? De repente tienen archivado en su computadora o en un archivador algunos modelos de personas que ya han ido a hacer ese tipo de contratos. Entonces uno se puede basar en eso, cambiando los datos, obviamente, adaptando, aumentando, quitando lo que haga falta. Ya lo que quiero decir es que no hay que inventar nada, ¿no? Pero tampoco hay que confiarse y firmar cualquier cosa, ¿no? Uno tiene que estar seguro de lo que está aceptando hacer y de lo que le conviene exigir a la otra parte. Obviamente que cuando uno está buscando una obra, el ingeniero civil está sujeto a lo que le pidan, ¿no? Normalmente el posible contratista no puede poner condiciones, nada, acepta todo con la cabeza gacha, porque necesita trabajar, ¿no? Obviamente con el tiempo ya va uno alzando la cabeza, ¿no? Para que decir, no, no me conviene, pongo esta condición y qué sé yo, ¿verdad? Pero para eso tiene que haber una razón para que lo tengan que preferir a uno o le tengan que escuchar sus pedidos o sus condiciones, cosa que
En las licitaciones públicas, por ejemplo, viene ya todo establecido, en las licitaciones privadas grandes también, todo viene establecido. Se evita totalmente, supuestamente se evita totalmente el contacto en las empresas privadas grandes, es así, se evita totalmente el contacto entre la empresa licitante y los posibles contratantes. No pueden hablarse, comunicarse, etcétera. Es más, hay empresas a veces que se ocupan de todo este proceso para que no haya ningún contacto, ni peligro de corrupción, no puede haber parentesco entre las partes, etcétera. Pero en la empresa pública también debería ser así, pero ya sabemos que esta es una chacota completa. Una de las cosas sobresalientes que siempre debe tener un contrato es el alcance de trabajo, que quiere decir específicamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual que la lista de componentes cuando hacíamos el presupuesto, cuya sumatoria de componentes tiene que ser igual al total, sí o sí. Entonces, cuando se hace un contrato, uno tiene que saber exactamente lo que se está obligando a entregar y lo que se está obligando a pagar el contratante. Entonces se hacen figurar los montos, las formas de pago, tienen que leer aquí esto de las garantías, es una barbaridad, lean por favor, les va a ser muy útil. Yo no quiero extenderme mucho, ya estamos, audios no es bueno hacerlos muy largos, no es antipedagógico, pero se hace figurar todas las cosas especiales. Acá en el texto están más o menos las modalidades que se suelen usar en nuestro medio. Estas cosas son comunes. O sea que si ustedes quieren ir a trabajar a la alcaldía, a Salvapac, a la gobernación, al ministerio de tal, al cual, al servicio de caminos, se van a topar con todo esto, ¿no? Y otras cosas, más las que van a estar por debajo, sabemos, ¿no? Entonces, como recomendaciones, por favor, lean como recomendaciones se les puede decir lo que acabo de decirles, tengan mucho cuidado con eso y tengan en cuenta que todo esto, todo este procedimientos, documentos, certificaciones, obtención de garantías en los bancos, en las empresas de aseguradoras, hay que cumplir con los seguros, eso no hemos hablado en el costo indirecto de la mano de obra, deberíamos incluir los seguros, o acá los que incluyen el costo indirecto total en las empresas petroleras, las grandes empresas, exigen seguros para la mano de obra que va a trabajar, no puede entrar ningún trabajador sin seguro y son varios tipos de seguros, seguro contra terceros, seguros contra cualquier daño, etcétera, seguro contra catástrofes y otras cosas, y eso significa plata. Lo mismo todas estas garantías que se presentan, documentos, certificados, obtención, todo se representa plata. Hay que hacer una evaluación para incluirlas en el presupuesto. Y como esto les afecta a todos los proponentes, se supone que todos los proponentes tienen que tener todo en orden y que a todos les va a costar lo mismo sacar un certificado de la Cámara de la Construcción, sacar un certificado del Fondo de Empresa, sacar un certificado de X o Z lugar, les va a costar aproximadamente lo mismo, o sea que todos tienen que incluir esto en sus costos. Si no lo incluyen, ya sabemos lo que va a pasar. Y en cuanto a la dirección de proyectos u obras, también se supone que el director de obra, que ya hemos dicho que tiene que manejar todo, obviamente pues tiene que sabérselo el contrato aquí al detalle y si participa de la presentación de la propuesta, cosa que a veces ocurre y a veces no, pero es bueno que ocurra, ¿verdad? Porque para presentar la propuesta prácticamente ya se hace la obra imaginariamente y de forma adelantada, y es bueno que cuando se ejecuta la obra se cumpla con eso. Cuando hay un divorcio entre ambas partes es fatal, ¿verdad? Entonces es bueno que también para el director de obra conozca al dedillo todo el procedimiento, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho, qué se consideró cuando se decidió hacer una cosa u otra, cuando se decidió no hacerla, etcétera. ¿No es cierto? Es muy importante que ¿cómo voy a meterme a dirigir una orquesta si no sé qué instrumentos se han comprado, qué instrumentos existen, todos los antecedentes, que el uno es un artista renombrado, el trompetista, y que la del piano es nueva y que tengo que tener un poco de paciencia con eso, ¿no? Entonces, el conocimiento total para hacerse cargo de la dirección de algo. Y finalmente, para cerrar esto, y además es el último tema, la necesidad de que cuando adquieran la responsabilidad de dirigir, entre comillas, algo, y hemos hablado de eso, se aseguren de saber cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones, para que el día de mañana también respondan por esas obligaciones y por esas atribuciones y no por otras ajenas.
Y también si sus atribuciones y su campo de acción es muy reducido, no sé si les conviene aceptar, ¿no? No sé si les conviene aceptar. Bueno, con eso damos por terminado este tema. Espero que vean, sí, porque varias cosas en detalle que están expuestas.